Bueno, chicos, es un tema un poco complicado, un poco difícil y tiene mucho contenido. Voy a tratar de hablar de las principales vías que nosotros debemos tener interés, ¿ya? Son múltiples núcleos, el doctor también les ha comentado otros múltiples núcleos y bueno, yo voy a hablar por lo menos de los principales que podemos ver, observar en estas láminas, ¿no? Entonces, estas láminas están divididas según acordes. Acá está a nivel de la decusación piramidal, si se dan cuenta, ¿no? Aquí está el 8, ¿ven? Estas serían las pirámides. Acá estarían los tubérculos grácil, núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, ¿no es cierto? Acá están también a nivel de bulbo, pues es un corte a nivel de la oliva inferior. Esa es la referencia que se debe tener acá. Y acá están los tubérculos o tubérculos, la pirámide vulvar. Y acá estaría el piso del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? En la porción del bulbo, obviamente, ¿no es cierto? Triángulo inferior, ¿no? ¿Ven? Ahí, ¿cómo se llama? Las tres alas, ¿no? A la interna, a la gris y a la blanca externa, ¿no? A la blanca interna, a la blanca externa y a la gris. Acá estamos a un nivel de un corte a nivel del núcleo abducens, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Porque miren, ahí están viendo el núcleo abducens y acá el núcleo del nervio facial. Entonces, un nivel a nivel corte a nivel del puente. Y acá estamos viendo un corte a nivel de qué? Obvio, no es un corte a nivel del puente, pero a nivel de quién? A nivel de los núcleos trigeminales. Acá veo un núcleo trigeminal, su motor y el núcleo motor y sensitivo, disculpen, sensitivo, ¿ya? Sensitivo y motor, ¿ya? Entonces ese corte tampoco se olvide, porque acá también vamos a encontrar una estructura característica, ¿no? ¿Ven esto que está decusándose? Eso sería el cuerpo trapezoide. Y esto que están viendo acá como amarillo sería otra estructura muy importante, ¿no? Que es lo que le pregunté a su compañera, ¿no? Que es el menisco medial. Entonces, el menisco medial muy importante. Después, estos dos cortes que nos quedan son un corte a nivel del mesencéfalo. Entonces, ¿cómo me ubico? Me ubico entonces a nivel del colículo, porque eso es a nivel del colículo inferior y colículo superior. Entonces, el colículo inferior es este. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo el nervio troclear. ¿Ven ahí cómo se decusa internamente? Bueno, acá no se ve tan bien, ¿no? Debería ser, bueno, sí está bien, ¿no? Porque acá debería haber otra estructura, que debería ser el velo medular superior, donde se decusa ese libro, ¿no? Y acá está el corte a nivel del colículo superior. ¿Cómo identificamos el corte a nivel del colículo superior? Porque ahí encontramos una estructura característica, dos más bien para mí. Sería el núcleo rojo y el nucleóculo motor. Las dos estructuras son propias del nivel del colículo superior. Entonces, todas estructuras que estamos viendo, entonces, deberíamos encontrar según el nivel del corte. Entonces, acá tenemos 6 principales cortes con los cuales vamos a tratar de aprovechar lo máximo. Entonces, empezando de inferior. Entonces, acá tenemos el nivel de la decusación piramidal, o sea, es el límite superior de la médula espinal, eso tampoco se olvide. Entonces, el límite superior de la médula espinal va a ser justo esta decusación de las fibras corticoespinales o de la vía piramidal. Entonces, ¿cuál es la función de la vía piramidal? Control motor superior, ¿cierto? Voluntario, obviamente. Control motor voluntario, ejecución de maniobras finas con los dedos, ejecución acelerada de los movimientos, que no sea lento, y ¿cómo se llama? Y esos tres, por lo menos, esas tres principales funciones, ¿no? Eso no se olviden de la vía piramidal, pero a nivel del bulbo, ¿no es cierto? ¿Qué otras estructuras también deberíamos ver por acá? ¿Cuál creen, chicos? Acá estamos viendo al pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior es muy importante, ¿no? Porque es una estructura que va a conectar aquí al bulbo con el cerebelo, ¿no es cierto? Muy importante. Esa conexión con el bulbo con el cerebelo es vital, porque por ahí van a pasar N fibras aferentes y eferentes, generalmente más aferentes, ¿no es cierto? ¿Proveniente de quién? De la oliva, provenientes también de la médula. Específicamente, ¿quién de la médula cruza por acá? El pedúnculo, el espino cerebeloso dorsal, ¿no es cierto? Porque se viene del núcleo de Clark, ¿cierto? Eso no se olvide, ¿ya? Entonces, acá también estamos viendo, obviamente, esos relieves, ¿no? Si acá está la pirámide, dorsalmente encontraríamos al fascículo grácil, pero a este nivel también debemos encontrar aquí al tubérculo grácil, ¿no es cierto? Y el tubérculo cuneiforme, ¿no es cierto? Obviamente el tubérculo cuneiforme va a estar un poco más superior, ¿no? Más superior estaría, ¿no? Entonces mejor dejémoslo como fascículo, ¿no? Fascículo grácil y fascículos cuneiformes, ¿sí? Esto sí sería ya el núcleo, los núcleos, ¿no? Núcleo grácil y núcleo cuneiforme, ¿no es cierto? Entonces eso tampoco se olvide. Bien, chicos, un ratito, déjame ver este. 6, 6. Ah,
7 longitudinales. Entonces se me faltaba. ¿Dónde está? Acácito, ¿no? Acácito. Entonces, este fascículo que ustedes están viendo ahí es un fascículo eferente de los núcleos vestibulares. ¿Quién sería? Eferente, casi eferente, ¿no? Que se une, más bien yo diría. Que es el fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial a este nivel del bulbo lo vamos a encontrar en esta zona. Pero a nivel del puente lo vamos a encontrar ventral al cuarto ventrículo. Ven acá. Esta estructura que están viendo ahí es el fascículo longitudinal medial. ¿Ven su cambio de disposición? Acá es ventral al cuarto ventrículo. Acá está lateral, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Ya no se encuentra muy ventral, sino lateral. Y cuando vayamos acá también lo vamos a encontrar anterior o ventral al acueducto de Silvia, en mesencéfalo. Entonces no se olviden de esa estructura, el fascículo longitudinal medial, una estructura muy importante que conecta movimientos de los ojos con movimiento de la cabeza. Eso no se olviden, ¿ya? Y acá estamos encontrando otra emergencia, ¿no? Que es la raíz espinal de ¿quién? Del nervio, raíz espinal, raíz craneal, del nervio accesorio, ¿no es cierto? La raíz espinal del nervio accesorio. También va a salir de ¿quién? Del núcleo ambiguo, ¿no es cierto? Entonces, de esa zona también sale. Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Entonces, vamos a subir un poquito y vamos a encontrar acá un corte a nivel de la oliva. Entonces, acá estamos viendo exactamente a la oliva inferior. Y acá estamos viendo, obviamente, a los tubérculos, a la pirámide vulvar. Esa pirámide vulvar están recién las fibras córtico-espinales ipsilaterales al mismo lado de la corteza cerebral todavía, ¿no es cierto? ¿No? Porque cuando decusa, ya no es del mismo lado, no, son contralaterales. ¿Y se van a ubicar en dónde? En la médula espinal. Principalmente, el 85% donde se ubica. En el funículo lateral, ¿no es cierto? En el funículo lateral. El contralateral no se ubica. Entonces, ¿qué otra estructura estamos viendo acá entonces? Acá podemos ver un nervio que lo han puesto así de este colorcito, amarillito todavía, ¿no? Y ven cómo pasa por acá y va a salir entre la oliva y la pirámide. ¿Quién sería? El núcleo del nervio hipogloso. Estas serían las fibras del núcleo del nervio hipogloso. Y esto acá sería el nervio hipogloso. Entonces, ven que hay una relación muy importante con la pirámide vulvar. Entonces, una lesión a nivel de las pirámides puede afectar también ¿a quién? Al nervio, a las fibras del núcleo del nervio hipogloso. No se olviden su cercanía. ¿Ven, chicos? ¿Qué más podemos ver acá entonces? Acá también obviamente lo vamos a ver la representación del núcleo nervio hipogloso como el ala blanca interna, ¿no es cierto? Porque ¿tiene algo para señalar? ¿Algo para señalar? No sé. Muchas gracias. No, ¿qué es eso? Un estilete tiene, chicos. Acá está el núcleo nervio hipogloso. Entonces son las fibras. Entonces, todo esto que están viendo es el ala blanca interna, ¿cierto? Y esto entonces, ¿qué sería? El surco mediano, ¿no es cierto? La prolongación del surco medio posterior de la médula espinal, así también le dicen, ¿no es cierto? Entonces sería eso. Acá entonces vamos a encontrar lateral, entonces al ala gris, ¿no es cierto? O también llamado el núcleo motor dorsal del vago de función parasimpática, que va a estar relacionado con otros núcleos, ¿no? Acá miren, acá no se ve, pero acá sí. ¿Cuáles serían estos núcleos? Uno sería obviamente el fascículo espinal trigeminal, que lo podemos encontrar, ¿no? ¿Quién sería ahí también? El ambiguo. También el núcleo de tracto solitario. Este que están viendo acá es el núcleo de tracto solitario. Y este que está acá es el núcleo ambiguo, chicos. ¿Ya? El fascículo espinal trigeminal, obviamente, nosotros debemos ubicarlo. ¿Dónde? Cerca o en la relevancia nerviosa, ¿no? Que es el tubérculo trigeminal, ¿no es cierto? Acá debe ser el tubérculo trigeminal, el tubérculo ceniciento de Roland, ¿no es cierto? Entonces no se olviden de esos 4 núcleos. Bueno, acá por lo menos se ve 3, ¿no es cierto? ¿Qué otros núcleos nos encontramos? Externamente encontramos al núcleo vestibular. ¿Ven esto? Este es el núcleo vestibular, ¿no es cierto? Generalmente debe ser el inferior y medial, ¿no es cierto? Porque se encuentra en el bulbo. Entonces, esto es una estructura muy importante porque se va a formar el ala blanca externa, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, el ala blanca externa.
Entonces esto se va a seguir siendo pedúnculo cerebeloso inferior, chicos. Este de acá. Entonces, que ya les expliqué, ¿no? Entonces, terminamos con bulbo, esta parte, vamos a irnos a puente. Entonces, en puente, nosotros vamos a encontrar dos cortes, ¿no? Entonces, esos dos cortes vamos a ver a nivel del abducens. Y acá a nivel de ¿quién? Del trigémino. O también del hemisco medial. Pero acá estamos viendo también el hemisco medial. Entonces, más apropiadamente deberíamos decir acá del abducens y del facial y acá del trigeminal, aunque sea, chicos, porque eso está más superior. Entonces, este corte a nivel del núcleo de nervio facial, acá estamos viendo el núcleo de nervio facial, no se olviden que las relaciones o las fibras que llegan de las fibras corticonucleares, porque recuerdan, ¿cierto? Que las fibras que llegan a los núcleos se llaman fibras corticovulvares o corticonucleares también, ¿no es cierto? Las fibras corticonucleares o corticovulvares son muy importantes, ¿no? Porque van a dirigirse precisamente a ¿quiénes? A los núcleos de los nervios craneales. En cambio, las fibras corticoespinales, obviamente ya tienen su nombre, ¿no? A la médula espinal, ¿no es cierto? Para formar la vía corticoespinal lateral. Entonces, en ese núcleo de nervio facial también tiene unas cosas interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar dando bilateralmente, inervando bilateralmente a los dos núcleos el tercio superior de la cara. En cambio, los dos tercios inferiores son únicos, de un lado. Entonces eso nos da lugar a la patología diferente, ¿no? Que es la parálisis central o la parálisis facial o de Bell, ¿no es cierto? Entonces, cuando este núcleo de nervio facial que está viendo acá, ¿ve? Se lesiona a nivel de acá, sería una lesión de parálisis de Bell, ¿no es cierto? En cambio, si se lesiona a nivel del núcleo o cerca al núcleo o encima del núcleo, sería una parálisis facial central, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la parálisis facial central solo afecta a ¿qué cosa? Afecta solo los dos tercios inferiores de la cara. En cambio, la parálisis facial periférica de Bell afecta la hemicara completa. Entonces, todo afecta, así, todo esto. Porque se está afectando a todo el nervio facial. En cambio, si es central, solo afectaría a los dos tercios inferiores. ¿Y por qué? Porque ya les dije, ¿no? Porque este tercio superior tiene una inervación bilateral, o sea, va hacia los dos núcleos. O sea, no importa que se pierda del núcleo, de este núcleo, porque el otro núcleo también está recibiendo esas fibras y por lo tanto va a seguir funcionando este tercio superior. ¿Me entienden, no? Entienden más o menos. Entonces ese es el concepto para parálisis facial central o contra la de Bell, ¿no? Entonces, eso no se olvide. Acá también vamos a observar otro núcleo, que es el núcleo abducens. Sí, ese núcleo abducens es más característico porque va a ser un componente de la mirada lateral, ¿no es cierto? ¿Qué me refiero a mirada lateral? Bueno, mira, más que mirada lateral, debería decirle una mirada horizontal. Esa mirada horizontal es muy importante. ¿Por qué? Porque esa mirada horizontal nos va a permitir ubicarnos en segmentos que nosotros no podemos ver si nosotros miramos de frente, ¿no es cierto? Entonces, para que yo pueda mirar así a tu compañera que está al lado, entonces tendría que aplicar esa mirada lateral. Entonces, mirada horizontal. Entonces, ¿qué núcleos de nervios craneales están interviniendo en la mirada horizontal? Obviamente la abducens, ya les dije uno, ¿no? ¿Y cuál sería el otro? El núcleo del nervio oculomotor, ¿no es cierto? El núcleo del nervio oculomotor. ¿Por qué el núcleo oculomotor? Porque el abducens inerva ¿a quién? Al músculo del recto lateral externo del ojo. ¿Y el núcleo nervio oculomotor aquí inerva? Muy exactamente, ¿no? Al músculo del recto medial del ojo, ¿no es cierto? Y por lo tanto ambos van a efectuar esa mirada horizontal, muy importante. Entonces, ¿cómo están conectados ese subgrupo del núcleo del músculo recto medial del ojo con el núcleo del nervio abducens? Por un segmento llamado, o por un fascículo llamado el fascículo longitudinal medial. Es el que los va a estar comunicando y uniendo. Entonces, muy importante también, es importante también para la mirada, también importante para la mirada horizontal, es importante. Pero ¿quién es el centro? O sea, el que va a integrar más ese centro en la mirada horizontal. Se llama una estructura llamada el FRPP, ¿no es cierto? ¿Y cómo se le dice también? Se le diría también la formación reticular pontina para mediana. Así también se le dice. Entonces, es el centro de la mirada horizontal. Chicos. Entonces vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Vamos a ir hablando entonces de esto, ¿ya? Entonces acá también les dije está el FLM, ¿no? El fascículo longitudinal medial.
Y acá estamos viendo esta estructura que se ve acá mucho más prominente, ¿no? Que es el lemnisco medial. Y ese lemnisco medial es muy importante, ¿no? Porque como le está explicando a tu compañera, proviene de los núcleos gracili uniformes, ¿no? Que van a formar sus fibras arqueadas internas que se van a decusar y se van a hacer contralaterales, ¿no es cierto? Entonces, las fibras antes de la decusación, o sea, cuando son núcleos grácil, son ipsilaterales. Y cuando decusan son contralaterales, chicos. Antes, o sea, ellos vienen de abajo, no vienen de arriba. De abajo hacia arriba, porque son vías ascendentes, sensitivas, así quieren decirlo, ¿sí, no? Y las funciones ya lo escucharon a su compañera también, ¿no? Entonces, ya saben eso, ¿no? Entonces, y esta estructura que están viendo acá, ¿ven? Ahí en medio, acá que le han puesto con un número que es el 14, son una estructura importante, ¿no? Que es el cuerpo trapezoide. Ese cuerpo trapezoide es muy importante. ¿Para qué vía? Para la vía auditiva. Está interviniendo en la vía auditiva. Entonces, la vía auditiva va a venir ¿de dónde? ¿Dónde origina la vía auditiva? De los conductos semicirculares. Ya, les ayudo. ¿Del ganglio de Corti o de Scarpa? Corti. Corti, porque el de Scarpa es vestibular, ¿cierto? O sea, el ganglio de Corti es auditivo. Entonces, eso va a estar llevando esos nervios, se van a formar después en el nervio coclear. Y ese nervio coclear es netamente aferente, obviamente, es sensorial, ¿no? Porque va a captar va a transformar todo ese sonido que antes era de vibración, porque llega a la membrana timpánica como una información nerviosa, ¿no es cierto? Un impulso nervioso que va a llegar al ganglio corti, el ganglio corti lo va a llevar al nervio coclear, va a pasar por el nervio coclear, y el nervio coclear lo va a llevar a los núcleos cocleares, ¿no es cierto? Que se encuentran en el puente, cercanos a los núcleos vestibulares. Entonces, ¿qué núcleos cocleares existen? El núcleo coclear ventral y dorsal, muy importante, ¿no es cierto? Y su diferencia nada más, ¿cuál sería? En que uno va a recibir impulsos nerviosos de alta frecuencia y otros de baja frecuencia, chicos, ¿ya? Entonces eso me lo buscan, ¿ya? Posterior es alta y anterior es baja. Ay, sí, ese me pide ahí. No me acuerdo bien. Me lo buscan, por favor, chicos, ¿ya? Pero me lo buscan, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo eso, me lo buscan, ¿ya? Eso está en el libro. Entonces, esos núcleos colocados dorsal y ventral después se van a hacer contralaterales, porque estas fibras van a pasar justamente por esta zona, que es el cuerpo trapezoide. Pero yo les digo, ¿todas las fibras son contralaterales? No, porque va a existir fibras contralaterales y ipsilaterales. Entonces, esas fibras contralaterales que se van hacia el otro lado van a estar formando ¿qué? Al lemnisco lateral, ¿no es cierto? Y el lemnisco lateral, ya como su compañera también, bueno, ustedes no son, ¿no? Me explicó perfectamente dónde se ubicaba, ¿no? ¿Dónde se ubicaba? Entre la tenia cerebelosa, el pedúnculo cerebeloso superior y el brazo del colículo inferior. Ahí se va a formar un triángulo lemniscal o el triángulo de Rey, ¿no es cierto? Los Entonces, cuatro. eso va a tener fibra, va a tener función auditiva. Entonces, ¿eso va a llevar hacia dónde? Hacia el colículo inferior, ¿no es cierto? O sea, los núcleos primero del lemnisco lateral y después a los núcleos del colículo inferior. Y los núcleos del colículo inferior, por medio de ese brazo conjuntival, va a llegar hacia dónde? Hacia el cuerpo geniculado medial, ¿no es cierto? A grosso modo, chicos, a grosso modo. Si me dicen, doctor, falta algo, ya. Lo hablamos después un poquito más específico, si quieren, ¿ya? Para que entiendan. Entonces, no se olviden de ese cuerpo trapezoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras estructuras? Ya, me olvidé esto. ¿Qué otras estructuras también encontramos acá? Ven acá, estas fibras. Mira, ¿por qué creen que sus compañeros han hecho estas fibras así? Pintadas de medial a lateral. ¿Por qué creen? Porque es una fibra, ¿no? Entonces, ¿estas fibras qué fibras son? Pontinas transversales. Son las fibras córtico, pontino, cerebelosas. Son transversas también, creo que ¿no? Pues estas fibras son contralaterales, llegan de este lado y se hacen contralaterales al pedúnculo y pasan a pasar por el pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo, hacia el lóbulo cerebelar de ese lado, ¿no? Entonces, esas fibras córtico-pontinas tienen una función de llevar esa información desde la corteza, pero no solo de la corteza motora primaria, sino de la corteza parietal, de la corteza sensitiva
y temporal. Entonces, es un conjunto de fibras que van a ir hacia el cerebelo para ser mejor retroalimentadas y volver hacia su corteza respectiva y recién efectuar el movimiento o la acción que tenga que hacer, ¿no? Respecto a ese impulso nervioso que lleva, ¿no? Entonces, no se olviden también de esas fibras. Entonces, dentro de esas fibras vamos a encontrar unos puntitos rojos, ¿ven? Múltiples fibras. ¿Eso qué creen que es? Núcleos pontinos. Núcleos pontinos. Entonces, acá vamos a encontrar unas fibras específicas, ¿no? Entonces, no son exactamente núcleos, son fibras también. Porque hay unas fibras que van a llevar hacia abajo, ¿no? Entonces, son las fibras corticoespinales. Entonces, ¿cómo? Entonces se preguntarán, ¿dónde se encontrarán las fibras corticoespinales? Acá se encuentran en su porción más ventral, no en su porción más dorsal, porque es la versión parcial o la porción basilar. Porque esta porción que está acá más posterior, que estamos viendo acá, sería la porción o la calota del puente o la calota protuberancial también dice, ¿no? Entonces esas fibras corticoespinales van a estar, entre estas fibras, van a estar pasando por ahí abajo. Entonces, si yo hago acá una disección y voy a encontrar estas fibras, sí voy a encontrar las fibras corticoespinales. Y no sé en qué estructura hemos encontrado, ¿eh? Acá, por ejemplo, ¿qué fibras serían? Son las fibras corticopontinas, ¿no es cierto? Ahí están las fibras corticopontinas. Porque mira, acá están las pirámides vulvares, ¿no es cierto? Entonces, debajo de todas estas fibras está recién la vía piramidal pasando de superior hacia inferior. Por eso les he dicho, esas fibras son de superior a inferior y las fibras corticopontinas cerebelosas son de medial a lateral, porque se va a dirigir obviamente hacia posterior, ¿no? Hacia el cerebelo. Eso no se olvida. Listo. Un poquito más. A ver, dos tips. El uno superior. Entonces, acá encontramos al pedúnculo cerebeloso medio, obviamente, como falta de origen de estos, y acá el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, también el pedúnculo cerebeloso superior también se le conoce como el brachium conjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, el brachium conjuntivo va a estar llevando fibras también de una vía que viene desde la médula espinal. ¿Quién es? La vía espinocerebelosa ventral, ¿no es cierto? Entonces esa vía es muy importante porque también se va a decusar a nivel del pedúnculo cerebeloso superior y va a ser del mismo lado del mismo lado de la propiocepción inconsciente del que salió. O sea, si acá yo siento una propiocepción inconsciente, digamos, va a ser del mismo lado. Continuemos. Entonces, acá vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Acá están las fibras, acá están las fibras corticopontinas y acá estamos encontrando los núcleos mesencefálicos, ¿no? Sí, mesencefálicos, está hablando, trigeminales, ¿no? Sensitivos y motores, ¿cierto? Y acá estamos encontrando al fascículo longitudinal medial. Acá estamos encontrando el menisco medial y acá es el cuerpo trapezoide, ¿cierto? Y obviamente este cuarto ventrículo, ¿cierto? Eso es lo que está haciéndose más pequeño porque conforme sube se va haciendo más pequeño porque va a formar el acueducto de Silvio, ¿no? En el mesencéfalo, ¿cierto? Listo. Vamos a mesencéfalo, que es donde hay harto que hablar acá. Entonces, el mesencéfalo es una estructura muy importante, también llamado cerebro medio, donde vamos a encontrar múltiples núcleos a nivel de cortes. Entonces, primero el nivel del colículo inferior, nos ubicamos con el nervio troclear, y el nivel del colículo superior nos ubicamos con el núcleo rojo, principalmente, ¿ya? Entonces, a nivel del colículo inferior, nosotros vamos a ver acá tres partes del mesencéfalo que son muy vitales. ¿Cuáles son? Primero, la porción más anterior o porción más ventral, ¿no es cierto? Que sería la porción basal. Muy bien, esa porción basal es vital, es importante. Porque vamos a encontrar aquí al pedúnculo cerebeloso, ¿qué está hablando? El pedúnculo cerebral, ¿no es cierto? A los pedúnculos cerebrales. Entonces, ¿con quién más? Con la sustancia negra, que es el que va a estar dividiendo esa porción basal con el tegmento, ¿no es cierto? Ahí está el tegmento, ¿no? El tegmento es un lugar muy importante, ¿no? Porque ahí va a estar pasando fibras ascendentes y descendentes, ¿no es cierto? Pues eso tampoco se olvide, ¿no? Pero ¿dónde está pasando por acá la vía córtico-espinal? Por el pedúnculo cerebral. ¿Pero exactamente dónde? En su porción media. Pero también podríamos decir la porción media del pedúnculo cerebral, pero también podría decir, si solo hablamos del pedúnculo cerebral, en su porción más medial, ¿no es cierto? Por acá sí vale también decirle medial, ¿no? Si solo hablamos del pedúnculo cerebral. Si hablamos de todo el mesencéfalo, obviamente no es tan medial, ¿no? Está acá, mira, la porción más medial está acá, ¿no es cierto? Si solo hablo del pedúnculo cerebral, sería la porción más medial. O media también. Para que no se equivoquen, digan la media nomás, ¿ya? Para que no se equivoquen. La porción media del pedúnculo
cerebral. Entonces, toda esta estructura que están viendo va a pasar a la vía córtico-espinal. ¿Pero solo la vía córtico-espinal? No, van a estar pasando también la vía córtico-vulvar o córtico-nuclear. Pero no se va a ubicar acá exactamente ventralmente, sino se va a ubicar dorsal, más cercano a la sustancia negra, ¿no es cierto? Entonces, acá está, ahí sí te lo pondría, una línea sí te lo dejaré. Ahí más o menos estaría la vía córtico nuclear o vía córtico vulvar. Y más ventral la vía córtico espinal, ¿no es cierto? O la vía piramidal, como quieran decir ustedes, ¿ya? Entonces, si en esta zona se encuentra la vía córtico espinal y acá la vía córtico vulvar, ¿qué se encuentra en los lados, en las porciones laterales de este pedúnculo cerebral? Las vías corticopontinas, ¿no es cierto? Las frontopontinas y las vías no es temporo, es temporo occipito parieto pontinas. Así se les dice, ¿no es cierto? Entonces, acá se van a ubicar en estos lados laterales del pedúnculo cerebral, chicos. Entonces, eso tampoco se olviden. Esa ubicación es muy importante porque a mí lo que más me importa es que ustedes sepan la vía cortico-espinal, es demasiado básico. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de esas vías, ahora vamos a hablar de la sustancia negra. Entonces, acá estamos encontrando la sustancia negra, que es el que va a delimitar la porción basal con el tegmento. Entonces, la porción basal, la sustancia negra es una sustancia que va a estar compuesta por dopamina, que es el que le va a dar ese color característico, ¿no es cierto? Entonces, esa dopamina no solo va a haber dopamina, porque va a estar eso en la pars compacta o reticular. ¿Han leído eso un poquito? Entonces van a leer pars compacta y pars reticular. Entonces, pars compacta y reticular van a estar llenos de dopamina y de GABA. Uno va a predominar en el otro más, en el otro. Si ustedes van a leer obviamente el bolivianito, va a decir lo contrario. Yo estoy seguro, ya me pasó, ¿ya? Pero lo importante es que sepa que tiene dopamina y GABA. Entonces, la dopamina es ya que conté un chiste a la alumna, disculpe. A la alumna Gutiérrez. Estamos a Roche. Entonces, ¿quién está hablando? De la sustancia negra, ¿no es cierto? Ya, entonces, la sustancia negra, ¿cómo se llama la enfermedad que ocurre cuando falta, cuando no hay, no hablen, no solo ella? ¿Qué ocurre cuando falta dopamina en el cuerpo o en esta parte? Ay, doctor, no me acuerdo si era Parkinson o era Alzheimer. Creo que no era con el núcleo rojo. ¿No te acuerdas? ¿Puedes poner otra vez el sonido? Ponlo, quiero escucharlo. No sé, tienes que poner ahí. Configuración. Quiero escucharlo. Entonces, para que no te olvides nunca. Estos chicos. Nos van a hacer serroche. No sé, doctor, ya no sé cómo lo hice. Ya está. No te preocupes. YouTube vamos a buscar. Está bromeando. Entonces, ¿qué pasa cuando falta dopamina? Se llama esa enfermedad neurodegenerativa, llamada la enfermedad de Parkinson. Pues, chicos, ¿no? Entonces, no se olviden eso, tienen que saberlo ustedes así ya, porque supongo que han tenido abuelitos y abuelitos tienen de todo. Pueden tener demencia, pueden tener enfermedad de Alzheimer, y pueden tener, ¿qué más? Parkinson. Son enfermedades muy prevalentes en los ancianos. Muy prevalentes. No tanto, pero obviamente sí existen una buena cantidad, ¿no es cierto? Entonces, esa cosa que no tengan dopamina va a hacer que esos pacientes se vuelvan más. ¿Qué pasa? ¿Cómo ven a su abuelito? Abuelito ven así. Van a tener un temblor en reposo. Los pacientes se vuelven más rígidos. Van a tener una marcha corta, pequeñita, así también, ¿no? Así cortito, ¿han visto? Es una marcha corta. Y van a tener, ¿qué se llama? Una cosita más. Bradicinesia, temblor en reposo, ya le dije la marcha. Esos tres, ¿ya? Entonces, esos tres son muy importantes cuando falta la dopamina. Y por lo contrario, es lo opuesto la enfermedad de Alzheimer, porque eso no afecta a la vía motora, o la vía extrapiramidal, que es en el caso de la dopamina, ¿no? Sino va a afectar, ¿qué cosa? A la cognición, así como me dijo su compañera. Muy buena respuesta, ¿no? ¿Qué es la cognición, chicos? Es una capacidad de nosotros para
poder discernir cosas, ¿no? Para analizar las cosas. Entonces, cuando se pierde esa parte de la cognición, los pacientes se vuelven más. ¿Qué se vuelven más, chicos? ¿Qué decían del Alzheimer ustedes? Decían que se olvidan toda esa parte. Ya, pues entonces van a perder esas funciones. Entonces la memoria también van a estar perdiendo, ¿no es cierto? Porque es parte importante de la cognición también, ¿no es cierto? El aprender de eso, ¿no? O sea, si nosotros aprendemos, lo guardan en el hipocampo, ¿no? Y el hipocampo no se va a perder esas funciones. Entonces no se olviden esta parte. Cuando empieza el Parkinson, principalmente afecta la vía extrapiramidal, o sea, como motora, ¿no? Entonces, va a empezar, en cambio el Alzheimer va a empezar por el hipocampo, y va a empezar por esas zonas, empezar a faltar, va a empezar a perder esas funciones, pero al final van a llegar a lo mismo, porque va a llegar del extrapiramidal hacia la cognición, pero mucho más tarde, dentro de 10, 15 años, ¿no? Tal vez. En cambio, el Alzheimer también va a llegar de la cognición hacia la extrapiramidal, pero al final, o sea, es un recorrido diferente, pero va a llegar al mismo objetivo, afectar todo. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado de la sustancia negra, ya hemos hablado de los pedúnculos cerebrales y ahora vamos a hablar de acá unas pequeñas sustancias, ¿no? Acá quería hablarles de este, pero ya, no hablamos acá. Entonces acá estamos viendo al lemnisco trigeminal. Ven acá el lemnisco trigeminal, este es el lemnisco trigeminal, que son todas las funciones propioceptivas que vienen acerca de la cara, propiocepciones también de dónde, de la fuerza de la fuerza de la masticación. ¿Ya? Entonces el lemnisco trigeminal. Y acá también estamos viendo otra estructura muy importante, que es el núcleo del nervio troclear. ¿Ven? ¿Por qué también lo identifico fácilmente el núcleo del nervio troclear? Porque el núcleo del nervio troclear es el único que va a emitir fibras que se van a decusar internamente en el velo medular superior, para posteriormente salir específicamente debajo del colículo inferior y en la porción del tectum, o porción más dorsal, ¿no? Del mesencéfalo, para hacerse después posterior, lateral y anterior. Exactamente de esa manera, ¿no es cierto? Listo. Entonces acá después vamos a tener al colículo inferior, o el núcleo del colículo inferior en este caso, ¿no? Que va a tener función de auditiva. Sí, ustedes deben decir auditiva. Entonces esa es la función auditiva que nosotros estamos viendo. Y acá estamos viendo al acueducto de Silvio, ¿no es cierto? Este es el acueducto de Silvio, muy importante también, ¿ya, chicos? Listo. Un ratito, déjame este 15, no me acuerdo. Ya, pues acá también estamos viendo la deposición de los pedúnculos cerebelosos superiores. Entonces, acá, ¿quién está decusándose? La vía espinocerebelosa. ¿Dorsal o ventral? Ventral, ¿cierto? Ahí es donde se decusa esa vía. ¿Ya, chicos? Listo, entonces vamos a hablar acá, me parecen bastantes cosas. Acá vamos a hablar un poquito del núcleo rojo, un núcleo muy importante que ya lo hemos especificado ya. Entonces, acá vamos a hablar sobre el núcleo rojo. Entonces, el núcleo rojo es un núcleo muy importante que va a tener dos porciones. Un núcleo, una porción, un tercio que es oral, que es bucal, oral o bucal, ¿crees? Que es parvocelular, ¿no es cierto? Y un 2/3 magnocelulares que son caudales. Entonces, esas dos porciones van a tener van a emitir dos fibras diferentes. Uno va a emitir ¿a qué? A las vías rubroespinales, que son de los 2/3 magnocelulares, ¿no es cierto? Y esa vía rubroespinal es muy importante, ¿no? Porque va a estar dando la corrección de la vía corticoespinal, facilitar movimientos flexores de los músculos, obviamente los músculos flexores. ¿Pero de qué músculos flexores principalmente? Proximales todavía dice. De los miembros superiores. Pues por eso que es más predominante, más importante en quiénes, en los primates, mamíferos, pero primates. Obviamente nosotros también, ¿no? Ya, pero obviamente somos más evolucionados y no lo necesitamos tanto. En cambio los primates, sí, porque para cuando los bebés nacen, lo primero que tienen que hacer es agarrarse a su madre. Tienen una fuerza de prensión mayor. Por eso su tracto rubroespinal es mucho más grande. También nosotros. Entonces, acá también nosotros debemos delimitar una cosa. Entonces, si ese núcleo rojo va a hacer esa delimitación, ¿qué pasaría si se lesionara encima del núcleo rojo? Ocasionaría una enfermedad, o por lo menos una postura, que se llama la postura de decorticación. ¿Qué involucra una postura de decorticación? Porque va a estar impidiendo la llegada de las fibras del tálamo hacia el núcleo rojo.
Entonces va a ser una postura de decorticación. ¿Qué sería una postura de decorticación? Yo sí me acuerdo, ¿no? Decorticación. Le digo flexión, si yo me acuerdo. Entonces, ¿qué significaría? Sería una flexión de los miembros superiores hacia la línea media. ¿Con qué más? ¿Cómo se llama? Con flexión de los dedos. Aducción hacia la línea media, así. Con miembros inferiores extendidos, pero con los dedos de los pies flexionados. Esa es una postura de decorticación encima del núcleo rojo, lesión encima del núcleo rojo. Y si es una lesión a nivel del núcleo inferior al núcleo rojo, doctor, ¿qué sería? Sería una postura de descerebración. ¿Qué significa una postura de descerebración? Lo contrario, sería una extensión de los miembros superiores de cúbito prono, en prono, con los dedos flexionados, dedos de la mano flexionados. Y es lo mismo en los miembros inferiores, aducidos internamente con los dedos de los pies flexionados, con rodillas extendidas. O sea, literalmente sería así, ¿no? Pero con los miembros inferiores también extendidos. Eso tampoco se olvide. Muy importante cuando ustedes vean así, vayan en los hospitales, van a ver algunos pacientes con ciertas características de ese tipo. ¿Y cómo se producen qué enfermedades producen esos tipos de posturas? ¿Cuál creen? A ver. ¿Cuál creen? Un TEG, ¿no? Un TEG puede producir eso, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué más produce eso? Una hipertensión endocraniana. ¿Qué va a producir? ¿Cuál es la consecuencia final e irreversible de una hipertensión endocraniana no tratada? La llamada herniación cerebral. Esa herniación cerebral es muy peligrosa porque en eso van a estar afectando al cerebelo. Cuando se afecta el cerebelo, va a producir esas posturas. Entonces, ¿quién es primero? ¿Postura de decorticación o postura de cerebración? Siempre va a ser de superior a inferior. Entonces, primero va a ser decorticación y después va a ser de cerebración. Esas cosas, por favor, no se olviden, ¿ya? Listo. Entonces, eso es lo importante, el núcleo. ¿Ya? Entonces, miran, doctor, las fibras aferentes serían el tracto rubroespinal y el tracto rubro-olivar. ¿Quiénes serían los eferentes? Son los rubroespinal y rubro-olivar. Entonces, ¿quiénes serían los aferentes, los que van a llegar al núcleo rojo? ¿De dónde vienen esas fibras que llegan al núcleo rojo? Porque hemos dicho que el tracto rubroespinal es un tracto extrapiramidal, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde llegaría? Si es inconsciente, si es involuntario, ¿de dónde llegaría? Obviamente del cerebelo. Entonces, eso es lo que ustedes me tienen que tener claro. Córtex espinal, cerebro. Rubro espinal es extrapiramidal o es cerebelo. Entonces, viene del núcleo dentado y viene a venir del núcleo interpositum. ¿Ya, chicos? Entonces, eso ustedes también cuando hagamos cerebelo lo van a ver y van a completar el esquema del tracto rubroespinal que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden eso, ¿ya? Ya. Continuemos. Entonces, acá también estamos viendo, miren esto. ¿Ven estito? Eso sería una decusación, ¿no es cierto? Pero ¿qué decusación es? Recuerdan que cuando les dije el tracto rubroespinal después de su salida del núcleo rojo va a tener una decusación tegmental ventral. ¿Ven esto? Este es el tegmento. Y es una posición ventral. Entonces, la decusación tegmental ventral del tracto rubroespinal. Entonces, esto que está acá bajando sería el rubro espinal, chicos. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más observo acá? Entonces, acá estoy viendo una emergencia, ¿ven? S5, este sería el núcleo nervio oculomotor. Y acá estaríamos viendo el núcleo de Denninger-Westphal. Entonces, me dirán, doctor, ¿y esta línea que está acá media... De cualquier forma, bueno, me disculpa, chicos, creo que le pegué mal. Debí ponerle un poquito ahí. Esta línea que ven acá es la continuación de esto y de esto. Entonces, ven esa característica, que las fibras del núcleo del nervio oculomotor van a pasar por el núcleo rojo. Entonces, cualquier lesión que involucre el núcleo rojo, ¿a quién va a afectar también? A las fibras del núcleo del nervio oculomotor ipsilateral. Entonces, eso también es importante, porque una lesión del núcleo rojo no se va a presentar solo con cosas extrapiramidales, ¿no? Con clínica extrapiramidal, sino con ¿qué? Si está afectando a las fibras del núcleo oculomotor, digamos, lo secciona. ¿Qué pasaría en el ojo? Entonces, Ya, ptosis. ¿Qué más? ¿Qué habría? ¿Miosis o midriasis? Midriasis, ¿no? Porque no existiría el opuesto, ¿no? Que es la miosis, porque miosis es lo que va a estar produciendo el núcleo de Denninger-Westphal, ¿no es cierto? Tampoco habría, entonces habría una constante
midriasis. ¿Ya? Listo. Entonces no se olviden en base a eso al núcleo rojo, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué más estaríamos viendo acá? Ah, mira, acá sí vemos claramente el acueducto de Silvio. Y toda esta estructura que está redondeando acá sería la sustancia gris periacueductal, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá estamos viendo, obviamente el lemnisco trigeminal también, serían los núcleos del folículo superior. ¿Y el folículo superior qué función tiene? Visual, visión, ¿no es cierto? Entonces, estas fibras van a tener aferencias y eferencias. ¿Cuáles serían sus principales aferencias del folículo superior? Que llegan acá. Primero de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué parte de la corteza cerebral? Me parece muy vaga, ¿no? Principalmente donde tendrían que llegar, así por lógica. Por lógica, chicos, ¿dónde tendrían que llegar? ¿Saben? Podría ser del lóbulo occipital. Obviamente tiene que ser del lóbulo occipital, pues, porque estamos hablando de visión, pues, entonces tiene que llegar del lóbulo occipital. Entonces, ¿de dónde más tendría que llegar si hablamos de visión? Obviamente de la retina, pues. La retina también es una importante aferencia hacia el folículo superior. ¿Y cuáles serían una de sus principales eferencias? O sea, que salen de acá, hacia otro lado, no que llegan. Obviamente uno sería ¿dónde? Sería la corteza cerebral occipital. Y otro sería también al folículo inferior. Porque en base a lo que escuchamos, también giramos nuestros movimientos oculares y también vemos, ¿no es cierto? Entonces están relacionados. Entonces, ¿cómo se comunica este folículo superior con la otra estructura para que llegue hacia el cerebro? No, claro, para que llegue hacia el lóbulo occipital. Claro, al cuerpo geniculado lateral, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esa estructura? El brazo conjuntival del folículo superior, ¿no es cierto? Y del folículo inferior sería el brazo conjuntival del folículo inferior, ¿no es cierto? Entonces, así más o menos se deben poner ya. Si es que lo vemos. Solo he visto nomás del inferior, pero ya. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Porque acá sí se ve, miren. ¿Ven acá? Acá se ve la porción basal y el pedúnculo cerebral. Entonces, si yo les pongo acá la aguja, ¿ven? Ahí, ¿qué fibras pasan por ahí? Muy bien, así debe ser su respuesta. Por lógica, ¿no? Porque si yo les pongo acá, ¿qué sería? Acá pegadito hasta este lado. O acá. Corticopontinas. Así es su respuesta. Corticopontinas. Porque es obvio, ¿no? O sea, no tengo que ponerles ahí una lineecita y decirles, miren chicos, acá se ve bien el límite. No, sino el límite ya me lo está marcando esta porción lateral, ¿no es cierto? Y si te lo pongo muy al medio, obviamente es corticoespinal, ¿no? Entonces, así también nos vamos a ayudar a delimitar en dónde. En tálamo, chicos. En tálamo, vamos a decir. En tálamo. Aunque ustedes no crean, sí se puede delimitar de esa manera, ¿ya? Acá estamos viendo obviamente la estancia gris, ¿ven? La estancia gris, a la estancia negra, la estancia negra. A la estancia negra, y acá miren, pueden ver a dos filas, ¿no? Una porción más ventral y otra porción más dorsal. Entonces son las pars compactipars reticularis. Eso no se olviden. De esa manera están dispuestas, de ventral a dorsal. Y acá entonces, bueno, este es un folículo inferior, vamos a irnos acá. ¿Acá se verá? No. Acá se verá. Ahí te tiro todos. Ah, no, acá sí se ve. Entonces, acá está el pedúnculo cerebral, acá está la sustancia negra también. ¿Y acá qué es esto? El núcleo rojo. Muy bien. ¿Por qué busco esto? Porque acá sí está un corte a nivel del folículo superior. Chicos, mucho cuidado. ¿Se dan cuenta que es a nivel del folículo superior? Porque si yo les pongo acá y les pongo acá atrás, ¿será núcleo rojo? Un poco difícil, ¿no? Porque incluso en las imágenes no se ve de acá, ¿no? Obviamente si lo corto un poquito más sobre la parte superior del folículo inferior, probablemente vea la porción más caudal del núcleo rojo, ¿no? O sea, su porción macrocelular, ¿no? Pero poco, no vemos completo, como en el nivel del folículo inferior. ¿Entendido? Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos hablar de acá? Vamos a hablar de folículos, pedúnculos, lemnisco trigeminal también. Creo que ya estamos hablando acá todo, ¿no? Le pediré al doctito que me pase de los núcleos.